entender en el fondo que las enfermedades tienen un origen absolutamente psicosomático, y más aún estas que se relacionan con la ansiedad, la crisis de pánico, la depresión, el estrés, ¿ya? Que son enfermedades en el fondo muy, como decíamos, muy común hoy en día en esta Sí, sociedad, sí, sí. porque en el fondo estamos viviendo en una sociedad absolutamente enferma. Lamentablemente se cree que cambiando la política, cambiando el gobernante, va a cambiar la sociedad, pero no es así, porque la sociedad es la extensión del ser humano. Entonces, el cambio de la sociedad no viene por políticas externas, No, no. porque la sociedad es la extensión del ser humano. Entonces, si usted quiere cambiar la sociedad, usted tiene que cambiar al ser humano. Así Y eso es lo es. que estamos haciendo nosotros acá. El Sí, objetivo de estas reuniones, de estas charlas, de estas conferencias, en el fondo, de estos temas que estamos profundizando, es enseñarle a que cada persona trabaje su propia psicología. Si usted cambia a las personas, va a cambiar la sociedad. así es. ¿Sí? Entonces el cambio es interno, es individual y es por cada persona que quiera en realidad trabajar dentro de sí. Creo firmemente en lo que dijo una de las mentes más brillantes del siglo XX, Albert Einstein. Nada ocurre hasta que algo se mueve. Una vez más tengo el placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo y Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy nuestra plática versará acerca de la ansiedad, la angustia y la crisis del pánico. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es la primera vez que conectas con el Jardín de tu Mente, suscríbete a nuestro canal y recibe nuestro contenido que publicamos cada semana. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Bien, amigos autores y grandes maestros, pues afirman de que la enfermedad es una maestra y un camino que nos muestra el defecto a corregir. Bienvenidos nueva vez al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. En nuestra segunda entrega de esta tercera jornada, como siempre, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, que hemos coincidido para una meta, una jornada sin fin para toda la vida, toda la eternidad, esta existencia, lo que resta, las próximas también. Fernando, hoy vamos a platicar, Fernando, amigos, de la ansiedad, angustia y la crisis de pánico. Como siempre, Fernando, un honor darte la bienvenida aquí a tu casa, el Jardín de tu Mente. Gracias, Orlando. Muy agradecido de compartir nuevamente contigo y poder entregar esta enseñanza. Genial, genial, fantástico. Estuviste Me una gustan, maravilla. me gustan tus introducciones. Sí. Qué bien. Estuviste una maravillosa jornada en estos días, fin de semana, Fernando. Sí, me tocó pasear un poco por acá, por estas tierras calurosas, así que fue Maravilloso. entretenido, parte de una aventura a la vida. Sí, 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 es parte del recorrido. Genial, genial. Pues el Fernando, amigos, hablando de la enfermedad es un desequilibrio interior. Como hemos leído, Fernando, en tu maravilloso libro, Autoconocimiento también, se procesa en el plano de la conciencia, de la información, y luego se muestra en el cuerpo como un síntoma. Tengo muchas inquietudes de este tema tan interesante, Fernando, de modo que vamos a ver, una primera inquietud que tengo es, ¿todas estas enfermedades entonces son parte del miedo? Claro, en general la ansiedad, la crisis de pánico, la angustia y muchas enfermedades son expresiones de los diferentes niveles del miedo. Sí, sí, El miedo como raíz emocional fundamental de la oscuridad, porque recordemos que en el fondo existen dos emociones fundamentales, una es el amor y el otro es el miedo. De ella sale todo. Sí, sí. Dios sale del amor y el diablo sale del miedo. Y ya lo decías, con perdón, Fernando, que te interrumpa ahí en tu exposición, muchos escritores lo han expresado, pero la misma Madre Teresa también lo dijo.
Si sientes temor, sientes miedo, es porque no estás experimentando el verdadero amor, el amor auténtico. Claro, porque son las dos emociones fundamentales. Exacto. El miedo es visceral, del corazón hacia abajo, y el amor de los cielos, del corazón hacia Exacto. arriba. Entonces la conciencia se expresa como amor y los defectos se expresan como miedo. Entonces estas enfermedades, esta sintomatología muy comunes hoy en día, Sí, 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 sí. la ansiedad, la angustia, la crisis de pánico, la El depresión, estrés. el estrés, todos estos factores, digamos, psicológicos que son comunes hoy en día en esta sociedad enferma, porque en el fondo nosotros estamos viviendo en una enfermedad, en una sociedad enferma, es la Sí, sociedad sí, la que está sí, es enferma, la sociedad. claro, claro. Entonces son manifestaciones del miedo. Entonces es interesante explicar el miedo. Más adelante vamos a hacer un tema exclusivo sobre el miedo, Sí, sí. pero ya de partida podemos decir que estas son diferentes manifestaciones del yo del miedo, multifacético por lo demás, y que es muy importante que uno aprenda a eliminarlo. Solo eliminando el miedo de nuestra naturaleza íntima, vamos a ir conociendo lo que es el verdadero amor y vamos a ir sanando nuestra alma, que en el fondo que es la que está enferma. Es genial. De modo, Fernando, que entonces el mundo está inmerso en eso mismo, en la ansiedad, el estrés, el trajín del día a día, el andar con prisa. El mundo entero, la humanidad, perdón, está inmersa en lo que es la ansiedad. La ansiedad es entonces el centro instintivo en el ser humano. Claro, la ansiedad es totalmente instintiva, ¿eh? Es una expresión, es la segunda expresión del yo del miedo, ¿no? Mm, El miedo tiene 7 manifestaciones fundamentales relacionadas con los 7 centros de la máquina humana. sí, El primero sí, es el temor del centro sexual, y el sí. segundo es la ansiedad del centro instintivo. La persona que está ansiosa no se da cuenta que es un miedo. Uno, por ejemplo, como el centro instintivo se relaciona con el gusto, con el comer, con el placer de comer, por eso la mayor ansiedad que nosotros podemos ver en las personas comunes y corrientes es la ansiedad de comer. Entonces, con el comer, la persona, no, es que tengo ansiedad y come así aceleradamente Muy rápido, o, ¿no? no, es que necesito un trozo de chocolate para calmarme. ¿Por qué? Por eso, porque la ansiedad pertenece al centro instintivo y el centro instintivo, como es el segundo centro, el sentido que se relaciona es el sentido del gusto. Entonces, ahí también está la ansiedad, por ejemplo, de comerse las uñas. La persona no se da ni cuenta cómo se come las uñas. O Ujú. están todos los movimientos ansiosos. Hay personas que por ansiedad, como que están inquietos. La hiperactividad de los niños, hoy en día el déficit atencional y la hiperactividad muy común hoy en día Sí, en sí, sí. prepúberes inclusive, son ya facetas de unos desórdenes instintivos que trae ese niño. Entonces, por eso que es importante lo que estamos haciendo en el fondo, porque Sí, estamos sí. explicándole a las personas cómo uno puede ser su propio médico, cómo uno puede ser su propio Ujú. sanador. Ese es el objetivo, digamos. O sea, potencialmente cada ser humano tiene dentro de sí todas las capacidades de la autocuración, de la autorregeneración, pero Exacto. necesita la didáctica, el método, la fórmula, cómo, qué tengo que hacer, digamos, dónde se gesta, cómo lo elimino, cómo lo corrijo, cuáles son sus raíces, para poder solucionar esto. Pero la ansiedad es 100% instintiva. Bueno, ya lo decía Buda, Fernando también, ¿verdad? Nosotros somos los propios creadores de nuestras enfermedades, nuestra salud, nuestra prosperidad. Ahí es que somos realmente nosotros los verdaderos creadores de nuestro destino. Podemos crear lo que queramos, podemos crear lo que queramos. Enfermedad, salud, pobreza, cielo, gloria, todo está en nosotros. Así mismo es, como tú dices. Exactamente, es parte del libre albedrío. Cada ser humano tiene Sí. una de las características que se le dio cuando entró al reino humano, el libre albedrío. Entonces, cada Mm, uno tiene ese libre albedrío de hacer de su vida lo que quiera, el cielo o el infierno. Todo exactamente. depende de tus actos. Genial. Decías, refiriéndonos también a los niños, hay niños que sufren ansiedad. ¿A qué se debe de? Esa ansiedad en el fondo que trae el niño son yoes que ya vienen fortificados de existencia anterior.
Exacto. Entonces, el cuerpo físico, recuerda que es como que expresa lo que uno tiene dentro. Sí, El cuerpo no se enferma. Ujú. Ningún cuerpo se enferma por sí solo. Lo que se enferma es el alma. El alma. Son desórdenes, ¿verdad? Cortocircuitos, desestructuraciones que hay dentro, desconexiones que hay de nosotros internamente, y eso se somatiza en el cuerpo físico. ¿Ah? Cuando uno va al médico, el médico te mide niveles Sí, sí. los ingredientes de la sangre, ¿verdad? De determinadas hormonas, etcétera. Y te dan para suplir eso que te falta o eso que te sobra. Pero en el fondo esa es una consecuencia. La causa no es realmente esa, porque el cuerpo no se enferma, lo que se enferma es el alma. Exactamente. Entonces estos niños pequeños que vienen ya con ciertas crisis de pánico, crisis de ansiedad, angustia, etcétera, ¿no? Desórdenes de esa naturaleza psicosomático, del sistema nervioso central, autónomo, simpático, vienen ya de existencias anteriores con determinados defectos psicológicos que alimentaron atrás, digamos. Sí, sí, sí. En una, dos, tres, cuatro, o puede ser las últimas 7 existencias. Recuerda que nosotros debemos el karma de las Sí, últimas sí, 7 de las existencias. últimas 7 existencias. Claro, entonces traen esos desórdenes, pero cuando ya el niño va creciendo y nosotros le vamos enseñando los métodos de la regeneración psicológica, el método de la autoobservación, el método de la muerte en marcha con la Madre Divina, etcétera, ese niño puede mejorar muchísimo, puede ayudarse muchísimo. Pero si no le enseñamos, simplemente lo dopamos, le damos remedio, en el Sí, fondo sí. no vamos a llegar a la curación real. En cuanto al corazón, ¿esta angustia se relaciona con el corazón? Claro, la angustia en el fondo es del centro intelectual inferior, o del corazón, de la columna aquí a nivel del... Sí, sí. Por eso que la persona que siente como una angustia, en el fondo, siente como una opresión en el pecho, ¿sí? Siente como un temor muy grande, ¿ah? Hay muchas posturas físicas que demuestran que la persona está en un proceso angustioso, digamos, como que se cubren. Sí, sí, sí. Entonces se relaciona con el centro intelectual inferior, con el corazón. ¿Ya? Recordemos que este centro intelectual tiene el sentido del oído. El oído, el sentido de la audición, se relaciona con el centro intelectual inferior, con el corazón. Por eso, muchas personas sufren de angustia solamente de escuchar a otra persona que está sufriendo, ¿no? Hoy no es Sí, que me sí, angustia escucharlo, dice, me angustia sí. escucharlo, ¿verdad? ¿No? Personas que están en el hospital, personas que tienen a una persona que está ahí convaleciente, que está moribundo, ¿ah? Escuchar cómo la persona se queja, su sufrimiento, produce esa angustia, porque es del corazón y del Se centro, contagia esa misma energía, esa atmósfera. claro. Sí, sí. Entonces, Fernando, la angustia entonces es un defecto psicológico, por consiguiente, que pudiéramos eliminar. Claro, estas 7 manifestaciones del yo del miedo, parte de ella la angustia, la ansiedad, la crisis de pánico, la fobia inclusive, son defectos psicológicos. Y eso es lo interesante, digamos, que son defectos psicológicos, por lo tanto son entidades psicológicas que viven dentro de nosotros, que ocupan la máquina humana, pero son independientes a nosotros. O sea, nosotros, así como se nos agregaron, por eso que se llaman agregados psicológicos, Sí. así como se nos agregó, nosotros podemos desagregarlo, quitarlo, sacarlo, zafarlo, extirparlo de nuestra psiquis. ¿Ya? Y ese es el objetivo que tienen estas conferencias, estos cursos y esta enseñanza que nosotros estamos compartiendo los dos acá con la gente, Genial, una genial. manera de explicarles que en el fondo, que Sí. eso necesita de un trabajo psíquico, necesita de un proceso, digamos, de percepción de esta entidad psicológica para poder ser extirpada de nuestro interior. La angustia es un yo del miedo. Si nosotros en los mundos internos, cuando soñamos, con estos yoes de repente nos muestran Sí. gallinas. Cuando uno se ve dentro de un gallinero, ahí sueña que está dentro de un gallinero, es porque está rodeado de yoes del miedo, porque la gallina representa el yo del miedo. Maravilloso, fantástico. Entonces la crisis de pánico de la persona, hay personas que en los momentos de crisis, de pánico, creen que van a morirse, Fernando.
Claro, como la crisis de pánico ya es la mayor expresión del miedo y se relaciona con el centro más elevado de nosotros, Sí, sí. que es el centro intelectual superior, o la glándula pineal. Y recordemos que la glándula pineal oficia al ser, Ujú. Saturno, se relaciona con el planeta Saturno, o Crono, como le llamaban antiguamente también. Sí, sí. Entonces él maneja el tiempo, maneja el inicio y la vida. Por eso que se dice matrimonio y mortaja, el cielo baja, porque en el fondo el ser es el que tiene el Es- momento preciso de cuando uno nace y cuando uno muere. sí, sí. Entonces, como el miedo ya se apoderó absolutamente de la máquina humana, entonces empieza a tomar control de esas cosas que en realidad pertenecen a las partículas espirituales, pero ya empieza el yo, el defecto a tomar. Entonces lo hace sentir a la persona que se va a morir. Una persona con crisis de pánico juraría que se va a morir y siente que se está muriendo, pero en realidad es una crisis de pánico. Es una Lo está llevando al nivel del extremo de sentir sí. la muerte, ¿ya? Entonces, por eso que es importante entender la crisis de pánico como la mayor expresión de estos defectos psicológicos, donde la persona pierde un absoluto control de toda su existencia. Pierde en absoluto, La pierde el dominio noción, de su cuerpo físico, no puede sí, dominar sí, nada. sí, sí. Se siente absolutamente sobrepasado. Hay personas que tienen crisis de pánico y tienen que arrancar, salir del lugar donde se encuentran. Entonces no, pierden el absoluto dominio y control de su máquina humana. ¿Ya? El yo lo tiene absolutamente dominado. Entonces ese es un defecto fuerte. Pero se puede eliminar. Se puede eliminar. Se puede eliminar porque todo parte por la parte más mínima que es el susto. Está trabajando los sustos, los pequeños sustos, Ujú, uno ujú. después puede llegar, después empieza a trabajar ya las ansiedades, ¿ah? Los temores, las angustias, las fobias, los terrores, y por Sí, último ya trabaja sí. los pánicos. Entonces, gradualmente uno va subiendo en el grado de trabajo de estos defectos del miedo para corregirse. Si es la primera vez que conectas con el jardín de tu mente, suscríbete a nuestro canal y recibe nuestro contenido que publicamos cada semana. Entonces, todos estos defectos nos conectan, Fernando, con nuestros defectos más abismales. Claro, estos defectos psicológicos en el fondo son como nexos con las Sí. partes más oscuras de nuestro propio subconsciente. Son entidades que moran en nuestro propio subconsciente, en nuestras partes más oscuras, y nos van conectando con esa oscuridad psicológica. Entonces, Ujú. recordemos que en la oscuridad, en las infradimensiones, lo que hay ahí es puro miedo. Sí. Es miedo. Así como en los cielos, las partes más elevadas del absoluto, de las dimensiones más superiores, lo que reina es el amor. Ujú. Y el amor es libertad y el miedo es opresión. Entonces las personas se sienten abajo oprimidas, se sienten dominadas por entidades externas y por entidades internas. Entonces, todas estas diferentes expresiones psicológicas, psicosomáticas, que dominan al ser humano hoy en día son diferentes conexiones que la persona está haciendo con sus partes más oscuras e infradimensionales. Maravilloso. Amigos, esta segunda entrega con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es un profundo autor del autoconocimiento, la sabiduría que nos conduce, el conocimiento que nos conduce hacia la sabiduría. Es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy hablando acerca de la enfermedad y los síntomas. Otra inquietud más, Fernando. Entonces, todos estos defectos son partes de nuestra oscuridad psicológica. Como decía. Claro, sí, son parte de nuestras diferentes facetas de oscuridad psicológica y son parte de nuestros yoes. Cada una de estas enfermedades es la manifestación de un yo. Recuerde que el yo existe en nuestra psicología, es parte de nuestra alma, de nuestra mente, y Sí, se somatiza, se expresa, se manifiesta en un cuerpo físico, que va uno sintiendo todo esto. ¿Ya? Entonces, es importante entender la relación entre la mente y el cuerpo, ¿no? Para poder enfrentarnos a estos defectos y eliminarlos uno a uno. Se puede. Ese es el objetivo. Y ese es el fundamento de la existencia. sí, el fundamento. Morir al menos con un defecto menos. Con uno que sea. Con uno que sea, ya hay un avance ahí.
Claro, ya hay un avance. Hay un avance. Usted puede morirse y leyó 1000 libros, pero esos 1000 libros no le van a servir, porque ningún libro que usted lea le modifica su conciencia. Sin embargo, cuando usted se autoobserva Sí, sí, sí. y comprende un defecto y se enfrenta a él, usted está trabajando el alma. Sí, sí, sí. Está trabajando el alma. Y ese cambio que usted haga psíquico, interno, en su alma, en su forma de ser, va a repercutir en su próxima existencia. Sin embargo, el intelectualismo, no. Usted puede ser un profesional maravilloso de su profesión, Sí, sí. ser No tiene. un erudito, pero en la próxima existencia, cuando nazca, va a tener que empezar nuevamente a aprender, a pasar por la primaria, secundaria, universidad, y a lo mejor va a ser la misma profesión o a lo mejor va a ser otra. Entonces Exacto. eso va cambiando. Pero las modificaciones que usted hace en su psiquis repercuten de una existencia a otra. Muy, muy importante eso. Genial, genial. Entonces hay una sensación de vacío interno, Fernando, con estos defectos. Claro, en el fondo hay como un vacío que es el vacío del ser. Sí, Porque sí. en el fondo todos estos defectos psicológicos, ¿ya?, que van oprimiendo a la persona, van engendrando esa sensación de vacío y la persona no lo llena con nada. Por ejemplo, hay personas que tienen depresión y son millonarios. Millonarios, yo conozco Lo personas. tienen todo, exacto. Lo tienen todo, todo, todo. O sea, usted lo que quiera tener, Sí, quiere sí. cambiar de nuevo el auto, lo cambió ayer, pero cámbialo de nuevo por otro, no lo cambie. Quiere una casa, quiere comprarse otra, se compra otra. Sin embargo, tienen depresión. Tiene problemas. Entonces, ese es el vacío interior. Ese vacío interno, hoy en día lo están sintiendo muchas personas. Sí, ¿Ya? sí. Y ese vacío interno es un vacío que pone este mismo defecto psicológico, ¿ah?, para llevarla a personas a los estados de la depresión, de la angustia, de la crisis de pánico, al estado del temor, al estado que no pueden alcanzar la felicidad. Entonces, ¿por qué? Porque una persona en ese nivel y ese estado es absolutamente dominable por sus yoes, por sus defectos psicológicos. Y está buscando esa libertad y esa felicidad donde no existe realmente. Exactamente, exactamente. Entonces, va a buscar, va a buscar, va a buscar y no la va a encontrar, No, porque no en la van a realidad encontrar. nunca ha existido ahí. Entonces, el vacío existencial es el vacío que sienten muchas personas hoy en día que sufren estas enfermedades. Entonces, más sin embargo, Fernando, estas sensaciones podemos estudiarlas de modo consciente, ¿verdad? Y nos serían útiles en nuestro despertar. Claro, en la oscuridad es útil. Eso es lo importante también de entender, que en el fondo Sí, que uno sí. vive todo esto, por eso que tú al principio, usted dijo que la Ujú. enfermedad es la maestra, que lo han dicho muchos autores. Sí, sí, sí. Porque en el fondo la misma enfermedad, la estructura de la enfermedad, cuando uno se pone a reflexionar y a comprenderla y a estudiarla, va dándose cuenta en el fondo que le enseña. Exacto. Todo, toda la creación, el único objetivo que tiene Es enseñar es una escuela. en una Todo, escuela. Ujú. es una escuela. Desde la cuna hasta el ataúd, una escuela. Entonces, todas esas enfermedades también, cuando uno no aprendió a las buenas, va a tener que aprender Por a las la malas. mala. Claro. Entonces le toca sufrir ahí, Sí, porque sí. está aprendiendo y está pagando también, porque una enfermedad también es una posibilidad que uno tiene de saldar sus deudas kármicas. Ujú, ujú. Por eso que jamás debemos ver la enfermedad como una enemiga, Es una purificación. ni tampoco como una equivocación, ni Exacto, sentirse exacto. de victimización, de que no, no, O que no, no. o que la naturaleza se está, ¿verdad?, Claro, confabulando con nosotros en nuestra está contra, nada de ensayando eso. conmigo. Se ha enseñado. Claro, no, Mucha no, gente no. por ignorancia se expresa así, Sí, exactamente. Pero no es así, no pero es no es así. así. La verdad es que mientras usted más comprenda que las enfermedades uno tiene que trascenderlas, Sí, tiene sí. que trascenderlas, ¿ya? Porque vienen a enseñarnos algo, entonces hay que verla desde el punto de vista como decía usted, que son con el fondo como un Sí, profesor. sí, sí. Es una maestra. Es un maestro, una maestra que viene a nosotros a darnos una posibilidad de ver un nuevo punto de vista del asunto. Porque no es lo mismo, no es lo mismo que cuando uno le hace algo a alguien que cuando se lo hacen a uno. Por ejemplo, las protestas
En mi país hace poco hubo unas protestas Sí, sí. y tiraban piedras a los jóvenes, a la policía. No es lo mismo tirar una piedra y pegarle en la cabeza al policía que uno ser el policía y que le Y que le lleguen, peguen a uno. le peguen a uno. Entonces, cuando le pegan a uno, ahí uno se da cuenta que, wow, ¿ah? Qué dolor, Exacto. qué problema, qué error, Sí, etcétera. sí. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que a veces nos toca vivir esto, porque en el fondo nosotros eh, hemos cometido muchos errores y ahora la ley viene a ajustar todo esto. Es un proceso de aprendizaje. Es un El proceso. que a hierro mata, a Ayer, ¿no? hierro muere. Es la verdadera escuela de la vida. Entonces debemos desarrollar el valor de mirar cara a cara nuestra propia oscuridad, Fernando. Sí, la única forma de poder trascender una enfermedad y trascender todas estas cosas es tener la capacidad de darse cuenta de que no somos ningún santo. ¿No? Porque no, yo soy bueno. Los malos están en la cárcel, ahí están todos metidos dentro de la cárcel. Yo soy bueno. Yo no he matado a nadie, como si solamente matar o no matar del grado de maldad. Cada segundo con nuestra mente nosotros asesinamos. Exactamente. Entonces, es por eso que es necesario aprender, tener la capacidad de observarse a sí mismo de instante en instante para descubrir esos grados de maldad que uno tiene adentro. El desarrollo de la autoobservación es el inicio de toda transformación psicológica del ser humano. Todo parte por ahí. Genial. Todo parte por ahí. Entonces, tener ese valor de enfrentarse cara a cara y verse a uno desde el punto de vista del cero radical, sin prejuicios, sin preconceptos, Sí, sí, sí. sin ideas de que no, que yo soy así, que mi papá era así, Claro, que esto es hereditario, nada, nada de esas cosas. Ahí es cuando uno comienza a adentrarse. Porque todos estos prejuicios, preconceptos, preideas que uno tenga, ¿ah? De conceptos de uno mismo, autoimágenes falsas, son óbices, obstáculos para encontrar la verdad de uno mismo. Maravilloso. Entonces, cuando Fernando se está afligido, cuando estamos afligidos, ¿verdad? Tenemos eso mismo, un problema de salud, el sofocar estos síntomas a través de la medicación ¿es beneficioso o es sofocar el mismo síntoma? Claro, si medicamentarse es sofocar el síntoma. Entonces, si usted toma medicamentos, yo no estoy diciendo con esto que uno nunca tenga que tomar medicamentos. Sí, sí, exacto, exacto. ¿Se entiende? Porque hay mientras se pueda entender, yo digo, mientras podamos entenderlo a nivel de discernimiento, pues vamos entonces a aquella alternativa. Claro, sino lo que estamos diciendo en el fondo que muchas veces hay mucha patología donde las personas en el fondo al tomar estos medicamentos simplemente ocultan, sofocan el síntoma. Sí, sí, sí. Porque la mayoría de los medicamentos hoy en día son sintomáticos. Me duele la cabeza, algo para que me quite el dolor de cabeza. Sí, sí. Me duele algo para que me quite ese dolor. Me pica aquí, algo para que me quite, me pique, me deje de picar. Pero no hay una comprensión en realidad del origen de las enfermedades. Y el objetivo es que uno tiene que llegar a descubrir el origen y a manejar más el cuerpo físico. Hay personas inclusive con solo la imaginación, con los chakras palmares, con ciertos pases y cosas de energía de uno mismo, digamos. Para eso la importancia de no estar fornicando, de transmutar la energía sexual, porque si usted transmuta su energía sexual, y una vez que transmuta su energía sexual, inclusive imagina que esa energía va a la palma de las manos, la misma energía uno es muy curativa para muchas patologías y muchas enfermedades. Pero es más fácil la capsulita, ¿ah? La píldora, la pepa, la pastilla, como le llamen. Viene el medicamento ahí en un frasco, se paga y listo, pero no necesariamente siempre tiene que ser así. Así es. No hay que sofocar los síntomas, sino que hay que reflexionar en ellos. Maravilloso. Todos esos defectos, como decías, en principio, en algunos de las inquietudes, nos conectan con nuestro propio abismo. Claro, son regiones abismales que emergen y se manifiestan aquí físicamente. Exacto.
Porque nosotros tenemos defectos del lado visible de la luna psicológica, ¿ya? Que son los defectos comunes y corrientes, pero tenemos defectos que son más abismales, que son más profundos, ¿ya? Entonces, cuando ya la persona entra en crisis de pánico, en depresión, estrés, en angustia, ¿ya? En sentimientos de que se va a morir, en el fondo, son absolutamente abismales, ¿ya? Entonces, es un llamado a la persona, la psique le está advirtiendo a la persona Sí, que sí. tiene que trabajar esa faceta más oscura. ¿Mm? Y tiene que dar cuenta que en realidad psicológicamente somos diablos, ¿ya? Que no somos tan buenos como nos creemos. Por eso he dicho siempre que lo peor es creerse bueno. En vez de Exacto. creerse bueno, hay que saberse malo. Sí, Saberse malo sí, significa sí. autoobservarse y descubrir la maldad que uno tiene dentro. Y reconocer también en gran parte esa oscuridad, el lado oscuro y la debilidad en nosotros. Claro, claro, pero para reconocerla primero tiene que verla. Primero hay que verla y Primero hay comprenderla. que verla, claro. Si yo no la veo nunca, Exacto, ¿ah? señor. Si no la veo, la conciencia lo primero que hace es observar. Sí, sí. En este caso es autoobservar, porque se observa a sí mismo, Autoobservarnos. interiormente. Entonces, observo, la reconozco, Sí, sí. ¿verdad? La reconozco, la acepto como una autocreación, ¿m? Y luego viene el remordimiento, la humillación, la vergüenza de tener eso y pedirle a la Madre Divina que lo desintegre. Madre mía, mátame este defecto, Madre mía, elimíname este yo. Y ahí es como uno comienza a desintegrar esta bestia Sí, interna, sí. que comienza a desvincular de nuestro propio abismo. Genial. Una inquietud más, Fernando. Entonces, nuestra Madre Divina nos puede ir apoyando, ayudando, ¿verdad? Para salir de estos demonios internos, estos yoes psicológicos. Ella es la que tiene la gran llave de todo esto, la madre interna, la parte femenina de nuestro ser. Así como la madre física también Sí, nos sí. cuidó, nos enseñó, nos ayudó, nos alimentó, la madre espiritual es la que nos va a ir permitiendo salir de estos demonios, de estas entidades psicológicas que nos amarran, nos sucumben, nos hacen fracasar en la vida. Entonces hay que llamarla, uno tiene que desarrollar el sentido de la autoobservación, uno la ve y le dice, madre mía, mátame este defecto, madre mía, elimíname este yo. ¿Mm? Y luego ya, si quiere uno, indudablemente, entrar en una eliminación más profunda, tiene que meditar y reflexionar el defecto para comprenderlo aún más. Cuando comienza a comprenderlo ya en unos niveles más profundos de la mente, porque recuerde que la mente tiene 49 niveles. Sí, sí. Entonces, uno trabaja en 2, 3 niveles nomás ahí como medio superficial, pero cuando ya empezamos a meditar en el defecto, vamos como abriendo el defecto, ¿ah? Como que lo vamos seccionando y vamos comprendiéndolo aún más y le vamos pidiendo a la madre que lo vaya eliminándolo ya en facetas más profundas. ¿Mm? Entonces, por una parte está la muerte en marcha, que es la petición diaria a la madre, madre mía, mátame esto, madre mía, sácame esto, y por otro lado está la muerte reflexiva, donde ya requiere de una mayor profundización y nos adentramos más y sacamos más conciencia y más sabiduría. Porque el defecto es sabiduría encerrada. Sí, sí, sí. Genial, maravilloso, amigos. Eres lo que piensas. Eres tu propio maestro. Somos los creadores de nuestro propio destino. De modo que puede convertir el cielo en un infierno o el infierno en un cielo cuando lo decidas. Fernando, fantástico. Nos quedan 5 minutos. Me parece que sería interesante entonces la síntesis de esta maravillosa videoconferencia. Claro, bueno, entender en el fondo que las enfermedades tienen un origen absolutamente psicosomático, y más aún estas que se relacionan con la ansiedad, la crisis de pánico, la depresión, el estrés, ¿ya? Que son enfermedades en el fondo muy, como decíamos, muy común hoy en día en esta Sí, sociedad, sí, sí. porque en el fondo estamos viviendo en una sociedad absolutamente enferma. Lamentablemente se cree que cambiando la política, cambiando el gobernante, va a cambiar la sociedad, pero no es así, porque la sociedad es la extensión del ser humano. Entonces, el cambio de la sociedad no viene por políticas externas, No, no. porque la sociedad es la extensión del ser humano. Entonces, si usted quiere cambiar la sociedad, usted tiene que cambiar al ser humano. Así Y eso es lo es. que estamos haciendo nosotros acá. El Sí, objetivo de estas reuniones, de estas charlas, de estas conferencias, en el fondo, de estos temas que estamos profundizando, es enseñarle a que cada persona trabaje su propia psicología.
Si usted cambia a las personas, va a cambiar la sociedad. Así es. ¿Sí? Entonces el cambio es interno, es individual y es por cada persona que quiera en realidad trabajar dentro de sí. Entonces, para ello van dirigidas estas orientaciones, para que nos demos cuenta de la responsabilidad que cada uno tiene que tener consigo mismo. De pronto muchas personas endosan su felicidad al gobierno, a las políticas, a cosas externas, a la familia, sin darse cuenta que la responsabilidad de la felicidad depende de cada uno de nosotros. Nosotros somos arquitectos diarios. Segundo a segundo, estamos siendo artífices de nuestra felicidad o de nuestra infelicidad. Estamos creando realidades. Estamos creando, claro. Maravilloso, amigo, fantástico esta videoconferencia. Eres tu propio maestro. Puedes crear tu salud, la enfermedad. Tú decides, luz u oscuridad. Fernando, fantástico, maravilloso. Como dice nuestro amigo allá, José Luis Perales, que ya se retiró de los escenarios, dice, solamente va a cantar. Nosotros cantamos en cualquier escenario, ¿no? José Luis Perales. Un abrazo en la distancia. Ya, mi amigo, igual, muchas gracias. Que estén muy bien, muchas gracias a todos. Maravilloso. Amigos, no se muevan, sigan con la programación de El Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la sabiduría, la autorrealización. Regresamos. Así como eres tu propio maestro, la enfermedad es tu propio maestro. Por consiguiente, si estás experimentando cualquier apariencia de calamidad, situación de salud o cualquier tipo de carencia, no se lo atribuyas al gobierno ni a ningún factor exterior. Hurga y encuentra la respuesta en tu ambiente interior, porque eres el arquitecto de tu salud, enfermedad y tu propia realidad. Muchas gracias por ver este programa. Y si hay algo que conectó con tu interior, déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevos contenidos aquí.